Ya, Monseñor. Tranquila. Hoy, 1 de septiembre, estamos comenzando el mes de la Biblia. El mes de septiembre, la Iglesia Católica lo dedica en forma especial a reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida de todos nosotros los cristianos. El motivo fundamental por el cual se ha escogido este mes como mes de la Biblia es porque el día 30 de septiembre se celebra la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo fue en los orígenes de la Iglesia el gran estudioso de la Biblia. De hecho, fue quien tradujo la Biblia de los idiomas originales, hebreo y griego, al latín, en un texto que se llamó la Vulgata, porque alude precisamente al léxico vulgar, no en el sentido grosero, sino en el sentido de común, que era en ese momento el idioma latín. En latín, pues, se escribió esta traducción de la Vulgata que permitió a la gente normal, a la gente común, acceder a la palabra de Dios, ya que no conocían los idiomas originales. San Jerónimo fue no solamente un traductor, sino un comentarista de muchos de los textos de la Biblia y un divulgador del conocimiento de la palabra de Dios. Es conocidísima una de sus frases: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Pues bien, también nosotros los católicos en este mes haremos distintas actividades para divulgar más el conocimiento de la palabra de Dios. Haremos asambleas, haremos una lectura continua de la palabra de Dios y terminaremos ya en el mes de octubre con un congreso bíblico como el que hacemos todos los años. Pero lo que me interesa en este momento destacar es principalmente la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida de cristianos. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, desconoceríamos a Cristo, desconoceríamos las verdades fundamentales de toda la historia de la salvación, a través de las cuales Dios fue obrando maravillas en favor de su pueblo. Los católicos tenemos que conocer cada día más la palabra de Dios, pero una palabra de Dios no interpretada a nuestro amaño, a nuestro capricho, una palabra de Dios entendida y conocida en la Iglesia, una palabra de Dios que hemos recibido como herencia de nuestros mayores. La Iglesia ha sido quien conservó la palabra de Dios a lo largo de toda la historia. Fueron muchos los monjes que dedicaron su vida entera a transcribir manualmente la palabra de Dios para que no se perdiera. Todos sabemos bien que solo en el siglo XV, con la invención de la imprenta, se pudo ya tener un texto impreso que facilitara su divulgación. Pero antes la conservación se dio por medio de los monjes que transcribían de diversas maneras la palabra de Dios para que el pueblo la conociera. La Iglesia, pues, ha conservado la palabra de Dios hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos que aproximarnos más a su conocimiento, a leer la palabra, ojalá en un método que hoy en día se llama la lección divina o lectura orante de la palabra de Dios. Una lectura de la palabra de Dios que se interpreta en tres formas principales, que responden a tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le respondo al texto? Un cristiano puede, primero, tratar de entender lo que dice el texto normal. Segundo, preguntarse de qué manera
Ese texto le está dando un mensaje personal a él para su vida. Y en tercer lugar, ¿qué le responde a la palabra de Dios? Ya la dimensión de la oración. El método de la lectura orante de la palabra de Dios, que yo los invito a ustedes a ejercitar, porque nos permite una aproximación a la palabra de Dios, no simplemente como objeto de estudio, sino como medio de crecimiento en nuestra vida cristiana. Aprovechemos este mes de la Biblia, pues, para acercarnos más a la palabra de Dios y para que la palabra dé mucho fruto en nuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos. ¿Me hicieron ustedes